Vamos a ver un poco más formalmente lo que les acabo de decir. Nosotros, si conocemos T1 y T2, ¿qué podríamos obtener? De alguna tabla, por ejemplo, una opción es buscarlo en tabla, el CP1 y el CP2, CP o CB, indistintamente. Y podríamos hacer una cosa, promediarlos, como hicimos antes, pero promediar no es más que trazar una recta entre estos dos puntos y sacar el punto medio. Es decir, que obtenemos el valor para esta temperatura, que sería un CP promedio. En la realidad, la curva entre el punto 1 y 2 no necesariamente es una recta, sino que puede tener cualquier forma. Esta que está dibujada acá puede ser mucho más pronunciada, puede tener una subida, una bajada, o sea, puede haber gran variedad de situaciones. Y nosotros al tomar un promedio estaríamos alejándonos de la realidad. Es lo que tenemos, es lo que podemos hacer, es lo que medianamente nos permite hacer la información que tenemos. Está mal, un poco, tenemos un poco de error, pero en muchos casos el error es asumible. En general, mientras más pequeño sea este rango entre T1 y T2, el error es muchísimo menor. Está asociado directamente a la cuestión de intervalos. Si nosotros tenemos una curva de este tipo y tomamos un intervalo muy amplio, por ejemplo de acá hasta acá, y le trazamos una recta, en algunos lados tenemos poco error, en otros tenemos un montón de error. Ahora en cambio, si los intervalos son cortitos, por ejemplo de acá hasta acá, o de acá hasta acá, las rectas claramente van muy cerca de la curva, entonces los intervalos de error son mucho menores. Entonces, si nosotros promediamos entre dos temperaturas cercanas, el error es muy pequeño. Si promediamos entre dos temperaturas muy grandes, probablemente el error sea muchísimo más grande. Esto nos lleva a la situación en la que nos toca evaluar qué sucede si solo tenemos una de las temperaturas. Supongamos que conocíamos solo T1 y T1 era 200 Kelvin. Hacemos todas nuestras cuentas y llegamos al final del resultado, al final del ejercicio, de que T2 son 400 Kelvin. Evaluamos cómo cambia CB de 200 a 400, tal vez este era 0,7 y este es 0,75. ¿Valdría la pena rehacer todos los cálculos para utilizando un CB de 0,73? Probablemente no. Es decir, en este caso no haría falta rehacer todos los cálculos por no conocer una de las temperaturas y haber estimado que el CB1 era más o menos representativo de toda la transferencia de calor. Ahora, si la situación hubiese sido otra y no hubiese dado 400, hubiese dado 2000 Kelvin, por ejemplo, y el CB que corresponde a 2000 Kelvin es de 1,7, ahí sí tenemos una gran diferencia entre estos dos valores y entre estas dos temperaturas. Nos va a tocar rehacer todos los cálculos con un promedio entre estos dos puntos. Es decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a utilizar un CB de alrededor de 900 Kelvin. Y con este CB vamos a hacer toda la cuenta y ese resultado va a ser mucho más cercano a la realidad que tomando el del punto inicial. Estos procesos de tipo iterativo, de que tengo que hacer un cálculo porque desconozco todos los valores afectados y después tengo que evaluar si amerita repetir el cálculo, es algo que empieza a aparecer muy seguido en el diseño. Todos ustedes en sus carreras de acá en adelante, en mayor o en menor medida, van a tener que en algún momento recurrir a diseños iterativos. Lo que no conocemos lo estimamos y después vemos si eso que estimamos estaba dentro de los parámetros de lo que necesitamos resolver. Si no está, hay que alterar alguno de los valores y volver a hacer todos los cálculos. El otro tipo de proceso que se asemeja a iteraciones es el cálculo de elementos o diferencias finitas, que en vez de haber calculado, por ejemplo, un cambio de temperatura desde este punto a este punto,
se divide en muchos cambios pequeños de temperatura y se van actualizando todos los datos y todo lo se ve paso a paso. En vez de hacer una sola cuenta de este extremo a este extremo, hacemos 10 cuentas chiquitas y sumamos todos los cambios. Esto se utiliza mucho en diseño de elementos de máquinas, diseño de estructuras, simulaciones numéricas. Se utiliza el algoritmo lógico, no particularmente para el CP, pero sí el algoritmo de dividir un proceso grande en pequeños procesos, en cambios más discretos que se pueden ir haciendo paso a paso. Finalmente, como les dije que en muchos casos CP y CB se terminaba hablando en general siempre de CP porque había una relación, se puede demostrar fácilmente que para el caso del gas ideal y solo para el gas ideal, trabajando un poco con las ecuaciones, se puede llegar a la conclusión de que CP es una relación de CB más R. Acá tenemos H, que lo podemos reemplazar por CP delta T. Acá tenemos U, que sería CB delta T. Dividimos todo por la temperatura, se nos van las temperaturas y nos termina quedando esta expresión, que es igual de válida para CP y CB promedio, ¿no es cierto? O molares, en caso, acá están, estos vendrían a ser molares con R universal y estos serían CP másicos. Ese sería. CP másicos, para este caso, con R particular. Es decir, R universal dividida la masa molecular de la sustancia que estemos tratando. Entonces, para gas ideal, siempre que hablemos de CP, estamos haciendo referencia directa también al CB. Y hay otra relación, K, que resulta de dividir el CP y el CB para una determinada temperatura para un gas. Esta K se utiliza mucho en compresión. Es más, en muchos casos, los compresores de fábrica vienen con índices de K que se pueden utilizar directamente en unas ecuaciones que vamos a ver, que son politrópicas y de ese tipo, para trabajar con la compresión, con la transformación de gases directamente, sin entrar tan minuciosamente en detalle de punto a punto. Pero ya lo vamos a ver cuando hablemos de compresores. Por ahora, la relación entre CP y CB se le conoce como K y es un número sumamente útil a la hora de comprimir y evaluar compresión de gases. Regresando un poco al CP, a los cambios de energía a medida que avanza la temperatura, nos vamos a encontrar con la situación de que hay cambios de estado en determinadas brechas de temperatura. ¿Qué pasa con el CP cuando cambiamos de estado? El comportamiento es curioso porque realmente es muy errático y depende un montón de la sustancia y de cómo cambia la estructura molecular y el ordenamiento de la sustancia en sí. No se puede dar ninguna afirmación certera sobre qué va a pasar con el CP cuando cambie, por ejemplo, de estado sólido al líquido. Miren este ejemplo, si no mal recuerdo, esto es vapor de agua, por tanto, acá el cambio del sólido al gas, podemos ver que el CP presenta un salto. Es decir, que el gas, el vapor de agua, almacena mucha más energía por unidad de masa que el sólido. Ahora, cuando vemos el cambio de líquido a vapor, también hay un salto, hay una discontinuidad de estos CPs, pero ahora es más pequeña. Es decir, en este punto teníamos un CP, por ejemplo, o mejor dicho un C, porque una fase líquida. Ahora vamos a ver, se los comenté al principio, pero vamos a ver que en el caso de los sólidos y los líquidos la capacidad calorífica es una sola, no hay una presión ni una a volumen constante, sino capacidad calorífica a secas. Capaz que teníamos una capacidad calorífica de 4,5 kilojoules por kilogramos. Ahora, cambiamos de estado, pasamos a la fase gaseosa, a la fase vapor, y tenemos un CP de 3,5. Parece un poco ilógico porque uno tiende a creer que mientras más temperatura tenés, mayor es
va en aumento el CP. Eso está bien, excepto en algunos puntos y excepto en los cambios de fase donde se presentan discontinuidades, como acá y acá. Vamos a ver algunas formas, porque hasta ahora utilizamos el CP y el CB, pero no les dije de dónde los sacábamos y qué alternativas hay para obtenerlos. Como todo lo que venimos viendo en termodinámica hasta el momento, hay muchos modelos matemáticos que nos permiten calcular y obtener estos valores. La mejor forma, como siempre en todos los casos, va a ser ir a un laboratorio y en condiciones controladas medirlo. Medir cuánta energía tuvimos que aportar en una cámara perfectamente aislada para que determinada sustancia aumente un grado centígrado o un grado Kelvin o lo que corresponda. De todas formas, como muchas veces hemos visto, realizar infinitas experiencias para infinitas sustancias es prácticamente imposible. Incluso cuando tenemos sustancias extrañas, que son conjunciones de varios compuestos, o tenemos mezclas de varios compuestos, todavía muchísimo más difícil. Por tanto, hay un montón de modelos que nos permiten estimarlas de una forma más o menos aproximada, incurriendo como siempre en un grado de error. Vamos a ver algunos de ellos y vamos a ver qué tan precisos o qué tanto no lo son. El primer modelo a presentar es el modelo matemático polinómico. Y prácticamente va a ser el único modelo que vamos a utilizar porque el resto son mucho más complejos y la verdad que son para cosas muy particulares que no nos van a servir. Este modelo lo que plantea es utilizar constantes que están tabuladas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el Cengel algunas. Y multiplicarlas por la temperatura que queremos conocer. Y eso nos va a dar el CP ideal, el valor del CP como si fuera gas ideal de esa sustancia a esa temperatura. Entonces podríamos obtener un CP súper preciso para una, por ejemplo, queremos calcular vapor de agua. Vamos a una tabla, buscamos el A, el B, el C y el D del agua y después ponemos las dos temperaturas, por ejemplo 700 Kelvin en todos estos puntos y después 1700 Kelvin. Y vamos a tener los dos CP. Luego corresponderá hacer que un promedio entre estos dos puntos para obtener un CP promedio para utilizar esas dos temperaturas. Esa es una de las soluciones que se pueden utilizar para obtener datos de CP de sustancias. Pero el modelo polinómico tiene otra ventaja. Nos otorga una función que tiene como variable la temperatura que de cierto modo nos permitiría integrarla, lo cual nos da una herramienta mucho más potente para solucionar cuestiones más complejas. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que queremos conocer el cambio de entalpía en una máquina en la que se calienta aire desde 300 Kelvin a 1350 Kelvin. La solución de máxima rigurosidad y de menor error sería integrar de alguna forma esto. Porque vimos que a menor cantidad de pasos, o sea, mientras más chiquitos sean los pasos, menor error vamos a tener, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué integraríamos? Integraríamos, por ejemplo, que el diferencial de H va a ser igual al CP por el diferencial de T. Cuestión que en alguna de las ecuaciones anteriores vimos que resulta de despejar la misma definición de CP. Ahora, si nosotros integramos a ambos lados, acá vamos a tener delta H como resultado final, o H2 menos H1, y de este lado tendremos que resolver esta integral. Ahora, CP habíamos dicho que es una función que depende de la temperatura, por tanto es integrable respecto del diferencial de la temperatura. ¿Y qué función puede ser? Por ejemplo, puede ser
Hay muchas formas de definir CP de una forma matemática que dependa de la temperatura. Por ahora nosotros solo vimos esta y vamos a usar esta. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a utilizar la fórmula polinómica con 3 términos. Vamos a decir finalmente, entonces esto va a ser la integral desde T1 hasta T2, es decir, desde 350 hasta 1350, de A más B por T más C por T cuadrado. Y supongamos que cortamos en ese término, podríamos poner más términos, por dt. Esto es un polinomio, la integración es sencilla, nos van a quedar este término, o sea, el resultado nos va a quedar este término al cuadrado, este al cubo, la diferencia de temperaturas. Bueno, no les voy a explicar a esta altura cómo integrar esto. Eso nos daría finalmente el cambio de entalpía H2 menos H1, de una forma muy precisa, o por lo menos con mucha certeza de que el valor tiene poco error respecto al valor real. Esta forma no la vamos a utilizar, tal vez tengamos algún ejercicio en la práctica para hacerlo una vez, saber que esto se puede utilizar y qué sé yo. Las computadoras utilizan esto porque es sencillo programar una rutina de integración o directamente la integral resuelta y hacer los cálculos en función de los valores de A, B, C y D de una sustancia. Entonces esto computacionalmente programarlo es sencillo y resolverlo también desde la computadora, desde el papel, es bastante tedioso. Una pregunta que uno se puede hacer totalmente válida es qué modelo utilizar en esta situación. ¿Cuál de ellos es mejor para cada uno de los casos? En algunas circunstancias vamos a poder utilizar algunos y en otras tendremos que recurrir a otro tipo de soluciones. Nosotros vimos algún tipo de interpretación en la que si conocíamos la temperatura inicial o la final podíamos tomar distintas soluciones o distintas circunstancias. Si escribimos el modelo energético que ya conocemos de delta U, CB, temperatura 2 menos T1, que en realidad es delta T, ¿no es cierto? Pero podemos escribirlo de esta forma para verlo más claro en cómo lo vamos a aplicar. Con H tenemos las mismas circunstancias, CP delta T, que sería T2 menos T1. Si nosotros conocemos ambas temperaturas, ya habíamos dicho que la solución es relativamente sencilla. Tomamos el CP promedio entre esos dos puntos y vamos a obtener una temperatura promedio y un CP promedio para ambos casos. Cuando solo conocemos una de las dos, habíamos visto que podía ser el uso de la temperatura inicial o la temperatura final. En ese caso teníamos que optar por una y rever a ver cuál era más adecuada para nuestros resultados. Es decir, evaluar finalmente si estamos introduciendo mucho o poco error cuando tengamos la temperatura que nos está faltando. Ahora, en todos los casos, el uso de una temperatura promedio tendrá mejores resultados que utilizar el CP final o el inicial. Solo que en algunos casos este promedio no diferirá tanto de uno de los dos extremos. Como siempre, si la diferencia es muy amplia entre ambos puntos, tendremos que evaluar. Otra forma que habíamos visto para obtener los CPs en particular era utilizar el modelo polinómico, el que nos permitía obtener el CP para una determinada temperatura de alguna sustancia que tal vez no tengamos tabulada o que tal vez no contemos con todos sus datos en todo el rango de temperatura. Entonces podíamos recurrir a esta fórmula, que ya la habíamos visto, A más B por T, etc. Y finalmente la más adecuada de todas es un CP tabulado, que puede estar tabulado a partir de datos experimentales o bien puede ser resultado de aplicar modelos muy complejos que dan valores muy cercanos a los reales, a los experimentales. Entonces, a partir de una tabla, por lo general nosotros tenemos datos de CP muy certeros. No obstante, seguimos teniendo un problema en cuanto a definir los cambios de energía, que solo se podrá resolver aplicando una integración.